Ya, ahora sí, ahora debería estar grabando. Ok, hoy día tenemos la, pasar a un tema que tiene que ver con los estados fisiológicos, que es la idea de, o el proceso biológico de que la respuesta de los seres vivos, plantas, animales, principalmente animales, en este curso estamos un poquito más cegados a los animales, en fisiología eh, de los animales hay un poco de déficit en lo que ustedes han visto hasta el momento, más quizás de plantas, pero la biología integrativa es de todo tipo de organismos. Hay mucho más estudio en vertebrados, sí, en animales. Bueno, y ahora en plantas ha ido creciendo también enormemente, pero la biología integrativa incluye dentro de sus dimensiones, de su forma de estudiar, la visión global de respuesta de los organismos. Ya ustedes hemos visto la percepción, hemos visto principalmente percepción y cómo esto se procesa, cómo se incorpora en el ser vivo e influye. Nos falta ver un poco más de los efectos que tiene esta percepción. Y vamos a saltarnos al nivel más global, que son lo que tiene que ver con cómo responde un ser vivo a los estímulos, y eso va a depender de lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con los estados fisiológicos, en que hay situaciones que determinan la capacidad de respuesta. O sea, cuando un ser vivo se expone a ciertas condiciones ambientales, de luz, de fotoperíodo, de alimento, de riesgos, esa percepción a través del sistema nervioso, ¿cierto? Periférico, las neuronas, ¿cierto? Todo lo que hemos visto de los mecanismos, eso va a generar una respuesta que no es independiente de la conformación global que tenga el organismo en ese momento. No somos una máquina que simplemente recibe un estímulo y va a responder a él. Hay una serie de procesos que ante el mismo estímulo la respuesta puede ser distinta, porque hay una globalidad del organismo en un determinado momento que va a modular eso. ¿Cierto? Todos nosotros sabemos de que, por ejemplo, nos pasa eso, ¿cierto? Que a veces estamos cansados con las pilas bajas, porque hemos gastado mucho tiempo en algo, ¿cierto? Entonces el estado fisiológico antes de estudiar que el después de estudiar es distinto. Y si nos ofrecen un estímulo al inicio o antes de un proceso, por ejemplo, de estudio, de trabajo, de correr, no va a ser el mismo, aunque sea el mismo estímulo, ¿cierto? Que, aunque nos estimulan de igual forma, por ejemplo, una imagen, por ejemplo, o una oferta de alimento, qué sé yo, alguna cosa que nos estimula en una fase A, pasa después un proceso y la fase B nos vuelven a estimular, seguro que no vamos a responder igual. ¿Ya? Porque no somos máquinas automáticas que responden a un estímulo inmediato, ¿no? Somos organismos que tienen procesos históricos, procesos de desarrollo, procesos que ocurren en minutos, horas, ¿cierto? Y que van históricamente asociados, entonces no vamos a responder igual. Eh, y eso es lo que pasa con un montón de seres vivos, que hay diferentes estados fisiológicos globales y que uno perfectamente puede distinguir. O sea, todos ustedes han tenido o tienen la experiencia de los perros, ¿cierto? Estos animales que nos han acompañado por, ya se sabe, 40.000 años, 40.000 años de vida junto a los perritos. O sea, son los organismos que han estado más tiempo cerca con el ser humano, que sepamos. O sea, han escuchado seguramente la evolución de los perros, que han tenido em, una, una domesticación, un proceso de domesticación súper, súper importante a partir de los lobos. Pero bueno, a la actualidad podemos distinguir en los perros varias respuestas. Por ejemplo, de furia, perros que están tan cansados, perros en alerta, típicos que levantan la patita, ¿cierto? Y están en alerta, con la sensación de hambre. Y uno percibe distintas respuestas y uno sabe también que
un estímulo a un perro va a ser distinto en algún momento que en otro. Hay perros, por ejemplo, no sé si están jugados con los perros, pero a veces tienen ganas de jugar y otras veces no tienen ganas de jugar. No es lo mismo estimularlo en un momento en que está alerta por algo que está pasando afuera que cuando está tranquilo. Entonces, esos son diferentes estados y que tienen que ver con la fisiología del organismo en ese momento. Eso también pasa como ejemplo, ¿cierto? La vida cotidiana de nuestros compañeros, pero también nos pasa con compañeras plantas, ¿cierto? Que están, que no son tan reactivas a los estímulos ni tan rápidas, pero las plantas le pasa lo mismo. O sea, la respuesta que tiene una planta a un estímulo, que podría ser extremo, que podríamos llamar extremo desde el punto de vista de la planta, ¿cierto? Desde el punto de vista de que sabemos que le produce una respuesta que puede poner en riesgo su conservación, su permanencia. Responden distintamente. Una planta vigorosa, una planta que tiene incluso con la misma genética, plantas con la misma información genética, con el mismo genoma, plantas que han estado bien alimentadas en sentido de con nutrientes, con buena luz, ¿cierto? Van a responder distinto a un estrés cualquiera, por ejemplo, estrés biótico, van a responder de forma distinta que una planta que no ha estado en esas condiciones. Una planta que ha estado en condición deficitaria va a responder en forma muy distinta. Entonces, a eso nos referimos con estado fisiológico. Sobre todo, un aspecto importante es la nutrición que recibe un organismo, el estado fisiológico desde el punto de vista de sus recursos internos. Eso va a definir bastante la respuesta que pueda tener a estas condiciones ambientales abióticas normalmente, no solo bióticas, sí, sino que también eh, a, a estímulos de congéneres de otras plantas, de otros seres vivos. Cuando hablamos de estrés podemos hablar de ambos tipos de estrés, biótico, de microorganismos, de otros congéneres de la misma especie, de otras especies más grandes como mamíferos, qué sé yo. Pero hay estrés, normalmente se llama estrés biótico y estrés abiótico, y que se combinan. A veces las plantas tienen ambos tipos de estrés, los organismos, nosotros también tenemos estrés biótico y también estrés abiótico. O sea, por ejemplo, una lagartija o un organismo tiene condiciones de riesgo de depredación y condiciones de temperatura que influyen en su conducta, y esa conducta que desarrolla el ser vivo va a depender fuertemente, no solo del estímulo, sino que, como les contaba, del estado fisiológico. ¿Ok? Entonces uno siempre tiene que considerar el estado fisiológico que está un ser vivo cuando uno lo quiere estudiar. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace un experimento, tiene que establecer, ¿cierto?, niveles homogéneos, comparables, si uno quiere someter un organismo a un experimento y ver la respuesta a un estímulo en particular. Tiene que ser justo también con las condiciones de todos sus animales o todos sus organismos que están en igual condición de alimentación, en igual condición de luz, y ante un estímulo que queremos manipular, bueno, ahí ponemos un estímulo A con una intensidad, estímulo B con otra intensidad, pero deberíamos mantener estable el nivel fisiológico. Ahora, si queremos estudiar el efecto del, del estado fisiológico, bueno, esa es otra pregunta, ¿cierto? ¿Cómo variamos el nivel fisiológico, el estado fisiológico para ver la respuesta? Pero la mayor parte de los estudios que intentan, por ejemplo, estudiar el efecto, supónganse ustedes, el efecto de un herbicida sobre las plantas. Lo que hay que hacer es hacer un experimento en que uno tiene el herbicida con distintas dosis, por ejemplo, para ver qué efecto tiene el herbicida sobre la planta, pero las plantas experimentales en el mismo estado fisiológico, ¿cierto? Uno tiene que tenerlas en igual condición, ojalá de edad, ojalá de riego, de fertilización, de fotoperíodo. Entonces, por eso hay que tener un laboratorio muchas veces, o un experimento de campo con todo bien evaluado. Porque si nosotros queremos estudiar el efecto del herbicida por sí solo, no podemos estar
sin controlar el estado fisiológico del ser vivo. ¿Ya? Tiene que estar parejo para hacer un experimento, ¿cierto? O sea, cuando se estudian en poblaciones humanas, por ejemplo, también la respuesta a, a un determinado fármaco o a un determinado estímulo, la evaluación, si uno quiere responder solo la pregunta respecto de cómo la respuesta a ese fármaco o a ese estímulo, todo tiene que ser parejo. Las condiciones de los individuos experimentales no puede estar variando porque si no se nos entorpece el diseño. ¿Ustedes ya tuvieron diseño experimental? ¿Metodología de investigación? ¿O no? No recuerdo el plan maya de ustedes de tercero. Sí, profe. ¿Todavía no? ¿Algunos sí? Los que están en cuarto tienen que haberlo tomado tal vez, los que están en tercero todavía no. Ya. Yo sí tuve. Ok. Porque una parte importante de la investigación es de reflexionar de cómo uno hace los experimentos. Que siempre se aprende constantemente con ensayo y error también, pero hay ciertos parámetros y ciertas formas de hacer experimentación. Las evidencias científicas se obtienen por experimentos, muchas de ellas, y otras también por correlaciones que uno establece. Pero los experimentos requieren eso, requieren sobre todo con seres vivos, cuando uno trabaja en un bioterio, cuando trabaja en un vivero, cuando trabaja o experimentos de campo, uno tiene que tratar de aislar variables, eso es lo que usualmente se dice, para ver una respuesta que nosotros queremos estudiar con particular detalle. Existen, no sé si ustedes han escuchado, pero existen organismos que se venden, que se compran, por ejemplo, los cultivos celulares. No sé si han escuchado los cultivos celulares. Son células que se venden, que llegan y que son estándares. ¿Ya? Clásicamente las células ELA. No sé si han escuchado. Las células ELA, lo voy a escribir aquí en el chat. Seguramente lo han visto. ELA es un grupo de células que se venden y que tienen como las condiciones estándares. Entonces, su estado fisiológico, bueno, manteniéndolo en una cámara de cultivo, ¿cierto? Con condiciones, esas células son de respuesta estándar. Entonces, ustedes pueden someter, esas células son células humanas, y se pueden someter a experimentos específicos. Y eso permite que la comparación sea justa y pareja y uno pueda hacerlo en todo el mundo. Por eso también existen otros organismos modelos que se ocupan las Arabidopsis, por ejemplo. ¿Han escuchado de las Arabidopsis? Son plantas que se conoce su genoma, son fáciles de crecer, las semillas las venden, las semillas, ahora se conoce una gran familia de mutaciones específicas que uno puede comprar eh, y, y tienen súper clarito la forma de cómo crecen. Entonces, cuando uno hace un experimento de Arabidopsis en Chile y hace un experimento de Arabidopsis en Francia, en Uruguay, en cualquier parte del mundo, y uno ocupa las mismas formas de hacer crecer estas plantas, uno está controlando y uno dice en realidad estas plantas están en estado fisiológico súper estándares y uno puede hacer experimentos manipulando otros factores, respuesta a distintos estímulos, y eso permite que sea estándar. Entonces, la idea es que el estado fisiológico es muy importante de conservar en el caso de mantener los experimentos. ¿Ok? Pero en la vida natural, ¿cierto? En los ambientes, los estados fisiológicos varían. O sea, cuando tenemos el cactus, por ejemplo, ahí a la nieve, su estado fisiológico no es el mismo en ese raro invierno que le tocó a ese cactus nieve, no es lo mismo que la situación normal de un cactus, ¿cierto? Sometido a la radiación y a las altas temperaturas. Plantas como las que vemos allí de maíz abajo, que están sometidas eventualmente a sequía, ¿cierto? Y sobreviven o no sobreviven. Entonces ahí hay un ajuste que normalmente realizan los seres vivos de cómo responden al ambiente de acuerdo a ese estado fisiológico. El estímulo, por ejemplo, en ese caso del maíz que está sometido a un estrés fuerte de falta de agua,
seguramente no va a responder igual ante el ataque de un insecto herbívoro, por ejemplo, o una enfermedad. No va a responder porque el estado fisiológico es distinto. O sea, la carencia de agua le va a impedir tener turgor, por ejemplo, le va a impedir estar a lo mejor en una posición muy vertical, le va a impedir tener recursos para defenderse de la enfermedad. Entonces claramente va a ser distinto. Ahora con el cambio climático está pasando mucho de esto, con la variación de las lluvias. Las plantas están sometidas a variaciones muy importantes de su estado fisiológico. Y bueno, las plantas y un montón de organismos asociados también. Entonces, acá está esta idea de estados fisiológicos, que los seres vivos suelen desempeñarse mejor, como dice acá, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones. Desempeño mejor, uy, perdón. Eh, desempeño, aquí el mejor, hay que tomarlo así entre comillas, pero tiene que ver con, sobre todo en términos de rendimiento, ¿ya? Mm, Es comparativo también, no es una cosa absoluta, es comparativo. Siempre es comparativo en ciencia, uno debe tener claro que cuando uno hace una afirmación, normalmente tiene que estar comparada con el control, con otra situación. No hay situaciones absolutas, es súper variable, pero esa variabilidad uno la estandariza con un control. Entonces, los seres vivos suelen desempeñarse mejor bajo ciertas condiciones y en el sentido del rendimiento, de actividad. Estamos hablando de la fisiología, también uno puede ver el rendimiento en estado como consecuencias de cuestiones más reproductivas, de sobrevivencia. Pero en fisiología, a nivel del funcionamiento del organismo y de mantener su integridad, su conservación, acá abajito se muestra esta curva, que es una curva de unos fisiólogos, psicólogos también, son un grupo interdisciplinario, que propusieron esta ley que se llama de U invertida, pero en el fondo es como una distribución normal también, donde tenemos en la ordenada el rendimiento, y abajo en la abscisa tenemos lo que se llama el arousal, que es como la actividad, una medida de actividad, o mejor dicho, de exposición del organismo a estímulos, y eso está asociado con actividad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una curva en que hay una actividad baja ante la intensidad de un estímulo que puede ser baja. Pero si el estímulo empieza a aumentar, la arousal va aumentando, el organismo llega a un nivel máximo de respuesta a ese estímulo, que ahora tiene una intensidad media, y finalmente puede pasar que cuando ya el estímulo es muy alto, vuelve a bajar el rendimiento. Entonces hay un espacio, esto seguramente ustedes ya lo han visto, la idea del óptimo en biología, o el estado en que los extremos son malos, ¿cierto? En general, poco estímulo o mucho estímulo generan situaciones que disminuyen el rendimiento. Y el rendimiento se obtiene normalmente en una zona más intermedia, que le podemos llamar zona de confort, ¿cierto? Entonces, donde la capacidad de rendimiento es óptima. En términos comparativos es mejor, en términos comparativos. Entonces, por ejemplo, acá se dice que, sobre todo en psicología, esto lo han ocupado mucho los psicólogos, se supone que cuando uno tiene un estímulo y una exposición baja a ese estímulo, ¿cierto? Por ejemplo, puede pasar esto que está acá a la izquierda, que es una respuesta de bajo rendimiento. Supongamos esta clase, por ejemplo, esta clase puede tener una baja estimulación, entonces a lo mejor puede ser aburrida, ¿cierto? Entonces está aquí a la izquierda en la parte de respuesta de rendimiento baja los lunes. Puede que sea el lunes, muy temprano en la mañana también, bueno, pero ahí hay un ejemplo. El otro extremo es cuando hay por ejemplo, una clase muy intensa, con mucho estímulo, con mucho bombardeo de cosas, puede que el rendimiento también baje. Ya pensándolo como la metáfora de la psicología, del aprendizaje. En cambio, puede haber un nivel intermedio en que la clase, por ejemplo, no es tan aburrida y tampoco es demasiado intensa y demasiado estímulo. Entonces hay
un estado de intermedio, de confort, zona de confort, como se le llama, que no hay que irse por los extremos. Normalmente los procesos biológicos tienden a este estado más equilibrado. Vamos a ver más adelante este concepto de homeostasis, que tiene mucho que ver con eso, con, con moverse lejos de los extremos, porque los extremos son riesgosos. Hay un óptimo entonces, que es la zona de confort, donde el rendimiento, cualquiera sea la variable, recién lo hablamos como ejemplo psicológico, pero pueden ser otros rendimientos, por ejemplo, la conducta de escape, la conducta que es como de defensa, puede ser la respuesta de ataque, puede ser distintos tipos de variables de respuesta biológica que uno grafica aquí en la ordenada y estímulos en la abscisa que pueden tener distintos grados de intensidad. Y acá tenemos una respuesta global del organismo ante ese estímulo y resulta de un balance. ¿Ya? También eso es importante para, dar cuenta de una cierta respuesta a un estímulo del organismo. Generan balances y se despliega o no se despliega cierta conducta, cierto proceso. ¿Okay? Hay un balance que por evolución se logra, un mecanismo interno que por evolución se ha ido alcanzando. ¿Okay? La presencia de distintos estados fisiológicos, el estar desplegando algo, ¿cierto? Desplegando esta agresividad o al contrario, ¿cierto? La tranquilidad o en defensa, ataque, o por ejemplo una respuesta inmune también, ¿cierto? También puede ser, dependerá de múltiples factores, es multicausal, ¿cierto? Va a depender también. Entonces, cuando hablamos del estado fisiológico, el estado fisiológico nos va a predisponer para cómo vamos a responder ante ese estímulo. ¿Ya? Entonces tenemos los estados, factores internos. Y esos son parte del estado fisiológico. Este estado interno va a tener que ver con estos factores internos. Cuando hablamos de que la planta, ¿cierto? El ser vivo, va a responder al ambiente, no en forma homogénea, sino que va a responder de acuerdo a sus condiciones, ahí estamos hablando de factores internos. Y hay factores, aquí están quizás algunos más importantes, que vamos a hablar un poquito más en profundidad ahora. La tasa metabólica de los seres vivos se ha visto que es muy importante como factor interno. El estado nutricional, la salud respecto de si está en una condición de infección, por ejemplo, de un déficit genético que le permite estar fuera de los márgenes tradicionales. Y también la experiencia previa de adaptación que puede alojar un organismo, como es la adaptación fisiológica. Son factores internos que van a estar fuertemente determinando cómo responde un ser vivo a un estímulo. ¿Ya? Y esos factores internos van cambiando. Y hay factores externos que también van a dar cuenta del estado fisiológico. Independiente, por ejemplo, de un estímulo, hay factores ambientales que también van a estar influyendo fuertemente la temperatura y también, bueno, la intensidad del estímulo. Esto lo vamos a ir detallando de a poco. ¿Ok? Acá, cuando hablamos de factores internos que van a estar influyendo en el estado fisiológico, eh, hay un factor interno muy importante que es el estado fisiológico, principalmente pensando en animales. ¿Ya? En animales ahí se habla más de estado de tasa metabólica, en plantas también, pero normalmente hay menos estudios. eh, las plantas tienen una forma de vida muy distinta a los seres vivos en el sentido de que son animales, o sea, organismos, que, que tienen una dependencia muy fuerte del ambiente, tienen sus capacidades internas, pero están muy abiertos como sistema. Las plantas son tremendamente sistemas abiertos, las plantas más grandes como las leñosas un poco menos, pero los seres vivos que son de tipo animales tienen una clausura operacional, digamos, como organismo, y,
Y ahí surge un elemento que es la tasa metabólica. Como les digo, está en todas, pero en animales es mucho más fuerte y como factor determinante de la capacidad de respuesta, como estado fisiológico. La tasa metabólica define un estado fisiológico. Entonces, los invito a pensar más bien en animales en este momento, en la tasa metabólica. Y aquí tenemos que hacer una distinción también de la tasa metabólica basal. ¿Ok? Una tasa metabólica basal. Estamos refiriendo por tasa usted entiende que la tasa es una forma de evaluar el cambio. ¿Ya? No es una taza, ¿cierto?, para tomar café, sino que es una taza, es con S, ¿no?, con Z, que nos habla del cambio en el tiempo. Siempre una tasa, que en inglés se dice rate, es, la tasa, cómo cambia algo en el tiempo. ¿Mm? ¿Cierto? Y ahí pues, es un cociente en el fondo, es un índice, es una medida del cambio y se estandariza por unidad de tiempo, usualmente. O se pueden también hacer la comparación con otras unidades, no exclusivamente con el tiempo, pero, por ejemplo, ustedes han escuchado otras tasas en biología, por ejemplo, la tasa de mutaciones, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Eh, pero aquí vamos a hablar de las tasas metabólicas, cómo el metabolismo cambia en el tiempo a una cierta, por ejemplo, supongamos un ejemplo, puede ser la respiración, cuánto intercambio gaseoso por unidad de tiempo. Pero aquí estamos hablando de la tasa, primero, de la tasa metabólica basal, y la cantidad de calorías requeridas para mantener un cuerpo funcionando en reposo. Pensemos bastante aquí en vertebrados, por ejemplo, el ser humano, y es la cantidad de calorías que se requiere para mantener el funcionamiento en reposo. ¿Se acuerdan de la neurona en reposo? Cuando no está funcionando, cuando no está siendo estimulada, hay un estado de reposo que requiere de energía. Bueno, eso pasa también con nosotros, no solamente con la neurona que requiere de energía para mantener el diferencial, ¿cierto? El diferencial para estar polarizada requería de energía, ¿cierto? La bomba de potasio tiene que trabajar permanentemente para estar manteniendo a la neurona depolarizada, en reposo. El reposo implica un gasto igual. Es como cuando tenemos el auto encendido y estamos sin avanzar. Estamos ahí estacionados, está prendido el auto, está en reposo, ni siquiera aceleramos, está funcionando. Eso es como la tasa metabólica basal, que permite, está vivo en el fondo. El auto, si está sin el motor encendido, digamos que está muerto, se enciende el motor y empieza a ser vivo, le pasa lo mismo, ¿cierto? Estamos con una tasa metabólica basal, durmiendo, por ejemplo, sin gastar nada de energía, sin mover un solo músculo. Bueno, el cerebro nosotros va siempre a gastar energía. Bueno, pero en el fondo el cuerpo de un ser vivo, la estructura de un organismo se mantiene a través de un gasto de energía. Por ejemplo, a veces se puede medir con el sistema digestivo inactivo, porque no estamos alimentándonos, suponiendo que estamos sin alimentos, sin input de energía. En ese momento se habla de la tasa metabólica, o sea, que se puede medir, ¿ya?, en reposo, en condiciones de no excitabilidad. Por ejemplo, cuando las personas, bueno, lamentablemente hay personas que tienen accidentes y quedan en estado vegetativo, ¿cierto? ¿Han escuchado ustedes eso? En estado vegetal, como se les llama, donde no hay actividad muscular, donde no hay movimiento, ese ser vivo está en una tasa metabólica basal. Esto pasa, bueno, con todo el organismo. Esta tasa metabólica basal, para llevarlo a un ejemplo más cotidiano, suele evaluarse cuando las personas están sin régimen alimentario, ya que están, o más bien cuando se quiere definir un régimen alimentario. Cuando se quiere. ¿Han visto ustedes, los que están preocupados de la dieta, sobre todo en estos tiempos, que empezamos quizás a mover, a hacer menos ejercicio y a lo mejor tener el refrigerador muy cerca en la casa, de repente uno está engordando un poquitín? Entonces ahí es importante los regímenes de dieta, ¿cierto? ¿Han visto esto de la masa, el índice de masa corporal? Bueno, la tasa metabólica
basal se ocupa para estas estimaciones de la dieta. La gente que trabaja en nutrición trata de estimar la tasa metabólica basal para tener de ahí un punto de partida, ¿cierto? Normalmente uno debe alimentarse lo suficiente como para mantener esa tasa metabólica basal. Y para no estar por debajo de ella, porque si uno está por debajo de la tasa metabólica basal, empieza a perderse las capacidades de conservación. ¿Ok? ¿Cómo se mide? Un ejemplo de cómo se mide la tasa metabólica basal. Y se suele ocupar el consumo de oxígeno. ¿Ya? Por ejemplo, en laboratorios, como queremos tener la tasa metabólica basal de este perrito, por ejemplo, volviendo a los perros, ¿cierto? Hay cámaras como esta, ¿cierto? Que se ocupan para medir de distinto tipo, cámaras de consumo de oxígeno. La idea es que uno puede poner a un organismo y el consumo de oxígeno es un excelente indicador de la tasa de metabólica basal. ¿Por qué? Porque en el fondo resume también todo el funcionamiento del organismo. Sabemos que las células requieren de oxígeno, la cadena respiratoria, la mitocondria, todo eso. No se toma una célula y se mide la tasa metabólica de una persona. No se hace no se toma una muestra de una persona para medir la tasa metabólica. ¿Ya? Se evalúa el organismo entero. Ya, eso es sumamente ilustrador de la biología integrativa, porque tomamos al organismo entero, lo ponemos entre una cámara y vemos la globalidad de su consumo de oxígeno. No vemos el de cada célula, no tomamos una biopsia, por decirlo así, una muestra de la sangre y vemos cómo está funcionando las células, cómo es el intercambio gaseoso de los glóbulos rojos. No, se analiza por completo el organismo y se mete, se introduce a una cámara por una cierta cantidad de tiempo y se ve cuánto consume oxígeno, cuánto oxígeno consume. Y también se puede utilizar una cámara que mide la producción de CO2, ya que también es otra forma de hacerlo. No solo el consumo de oxígeno, la producción de CO2. Ahí va a depender de lo que uno tenga disponible, va a depender del organismo, pero normalmente se ocupa para medir la tasa de consumo de oxígeno como indicador, como un parámetro de lo que está pasando con la tasa metabólica del ser vivo. Entonces, ¿cómo piensa que usted sería a mayor tasa de consumo de oxígeno? ¿Qué pasaría con la tasa metabólica? ¿Cómo será? Si nosotros metemos este perrito y la tasa metabólica de ese perrito, por ejemplo, en reposo, es un valor, y supongamos que este perrito hizo mucho ejercicio y lo ponemos de nuevo en la taza a ver el consumo de oxígeno, ¿dónde va a tener más tasa de consumo de oxígeno? ¿En reposo o después de un ejercicio? Después del ejercicio. Obviamente, ¿cierto? Está ahí respirando, 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 jadeando, y su tasa de consumo de oxígeno va a ser alta. ¿Por qué? Porque su tasa metabólica va a estar alta, alta. Eso es en actividad, no en reposo. Pero si ahora sí a este perro, supongamos que lo adormecemos, supongamos que le damos una pastilla para dormir, el perrito está dentro de la cámara durmiendo, lo dejamos y medimos su tasa de consumo de oxígeno. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí vamos a poder medir la tasa metabólica basal. Ya, ahí vamos a poder medir lo mínimo, el mínimo consumo de oxígeno que requiere este ser vivo es como que si le hubiésemos sacado la llave al auto, ¿cierto? Ya está detenido. Igual, este perrito va a estar durmiendo, respirando lentamente, pero va a estar consumiendo oxígeno, lo que es un indicador de su tasa metabólica. Y eso se puede hacer, para este ejemplo, con una cámara de oxígeno, pero se puede hacer de distintas formas. ¿Ya? Yo le quiero mostrar aquí un ejemplo de que nosotros medimos la tasa de consumo de unos insectos, ¿ya? De unos pequeños, ridículos y chiquititos insectos que se puede hacer. Hay cámaras de consumo de oxígeno de todos los tamaños, ¿sí? Para lo que usted quiera. En el mercado hay cámaras de consumo de oxígeno para animales grandes y también hay para insectos. Bueno, estas son más sui generis, en realidad son más fabricadas, pero hay medidores, que estos equipos que están aquí a la izquierda abajo, miden el consumo de oxígeno o la producción de CO2, dependiendo de lo que uno quiera,
Y se ocupan cámaras, estas un poquito más artesanales, que son jeringas, lo que nosotros hicimos con investigadores de la Universidad Austral. Estudiamos la tasa metabólica de estos pulgoncitos, en el sentido de ver la producción de oxígeno. Queríamos comparar la producción de oxígeno que tiene un pulgón con y sin un endosimbionte, que son unas bacterias que viven dentro. Es un ejemplo, pero quiero mostrarle que se puede medir la tasa de consumo de oxígeno. Nuestra pregunta científica era la presencia de endosimbiontes en el interior de estos pulgones. Endosimbiontes son bacterias, bueno, todos tenemos bacterias en nuestro cuerpo, nosotros tenemos muchas bacterias en nuestro cuerpo, en nuestra piel. Bueno, todos los organismos también, muchos organismos. Se ha visto que cada vez más que los organismos tienen endosimbiontes, simbiontes que vienen en conjunto con uno. Y en estos bichos sabemos nosotros que hay una especie muy frecuente de bacteria endosimbiótica que se llama Regeria insecticula, que no vive sola, vive solo dentro de otros insectos. Pero hay individuos de la misma especie, incluso del mismo clon, que no tienen esta bacteria, porque estas bacterias las quieren por contagio, digamos. Las plantas contagian a los insectos. También se ha visto que hay otros mecanismos, pero el punto es que los insectos se pueden contagiar con una bacteria que se desarrolla en su interior y que puede ser buena, no necesariamente mala. Por ejemplo, se ha visto que esta bacteria le produce defensas contra hongos. Ya los hongos atacan a los pulgones y se llenan de hongos. Pues, o sea, los pulgones de repente está con muchos pulgones que terminan matándolos. En lugares donde hay mucha humedad, eh, eh, los pulgones no pueden sacarse los hongos de encima, que son pero terribles, atacan a los pulgones. Ustedes saben cómo actúan los hongos, ¿se han visto en el pan? Cuando se llenan de hongo, de moho también y de hongos. Bueno, los hongos tienen hifas, que son como raíces, y penetran, ¿ya? Y degradan. Bueno, le pasa lo mismo a estos pulgones, que se llenan de hongos, llega una espora, no sé si han escuchado que los hongos tienen esporas que están en el aire, andan dando vueltas, pequeñas esporas que son como semillas que se instalan en la piel del insecto y después penetran y terminan matando al pulgón, si es que no se defiende. Y esta bacteria ayuda a este insecto a defenderse. ¿Ya? Es beneficioso para el pulgón convivir. Pero la pregunta que queríamos nosotros saber si la tasa metabólica de un pulgón con y sin bacterias es distinta, para saber si hay un costo de tener o no a la bacteria. Y lo pudimos hacer midiendo la tasa metabólica basal de este bicho, y teníamos el mismo genotipo, clones idénticos, mellizos, o sea, gemelos, gemelas en realidad, porque son todas hembras, y evaluamos la producción de CO2. ¿Ya? Y encontramos que habían algunas diferencias, pero lo más importante es indicarle que uno puede medir la tasa metabólica y usualmente uno puede hacerlo en distintas condiciones, con y sin endosimbionte. eh, la tasa metabólica se transforma en una medida para evaluar el estado fisiológico basal de un ser vivo en distintas condiciones, pero tiene que hacerlo experimentalmente. Ya, pero se puede medir entonces de diversas formas con pequeñas cámaras. Y uno lo que hace es medir el consumo antes y después de un cierto tiempo y uno establece la- el diferencial. Y se obtienen, por ejemplo, en unidades de volúmenes pequeños o grandes, dependiendo de ser vivo, pero del gas producido, que es en este caso CO2, o el gas que ocupa dentro de la cámara, que puede ser oxígeno. Y uno tiene que también pesar a los insectos. Aquí nosotros podemos pesar a los insectos, que hay microbalanza, pero también se pueden pesar, porque normalmente la tasa metabólica de consumo de oxígeno o producción de CO2 se corrige por el tamaño corporal del organismo, ¿ya? Y se establece en gramos. Por ejemplo, tantos mililitros de oxígeno consumido por gramo de ser vivo. Y ahí uno tiene en un tiempo también determinado. ¿Ya? Entonces, esa es la cuestión de la tasa metabólica basal que se puede medir, que es como les decía, al auto prendido, pero no moviéndose, no gastando nada en la tasa metabólica. Nosotros durmiendo.
Y tenemos una tasa metabólica basal. Y, y aquí, como les contaba, se corrige por el tamaño corporal porque se ha visto que depende del tamaño corporal. Está fuertemente relacionada la tasa metabólica basal con el tamaño corporal. ¿Ya? Y acá a la izquierda hay un gráfico que nos muestra el tamaño corporal, hay una escala logarítmica, ¿cierto? Abajo en la abscisa es body mass en kilogramos, pero está en una escala logarítmica. Y en la ordenada está la tasa metabólica basal, que en inglés se dice, se resume como BMR, ¿m? Que es Body Mass Rate, la tasa metabólica, perdón, basal metabolic rate, metabolic rate, tasa metabólica basal. Y fíjense ahí está cómo se mide. Aquí está medida en litros de oxígeno por hora, en una escala logarítmica. Y se ve que está, es una pendiente, ¿cierto? Los elefantes, por ejemplo, tienen un tamaño corporal enorme, ¿cierto? Todos sabemos que los elefantes son grandes y por lo tanto el volumen de oxígeno que incorporan por hora también es grande. En cambio, un ratón chiquitito, ¿cierto? Abajo, tiene tamaño pequeño y también consume poco volumen por hora. ¿Ok? Entonces está en el gráfico de la izquierda, está el graficado el consumo de oxígeno por gramo de animal. Ya tenemos distintos animales y es una relación positiva, súper clarita. Pero, pero para corregir esto, para hacer una medida estándar, el gráfico de la derecha estandariza el dato, lo estandariza por kilogramo de animal. Lo que se hace es que ahora ese volumen de oxígeno por hora se divide por los kilogramos del organismo. Entonces, de esa forma hemos estandarizado por gramos o por kilogramos, por unidad de peso del organismo. Y eso nos da el lugar, el gráfico que está a la derecha, donde está la abscisa es la misma, ¿cierto? Están el tamaño corporal en términos del peso, y en la ordenada ahora tenemos la tasa metabólica basal, pero estandarizada. Hemos tomado los litros de consumo, el volumen, ¿cierto?, de consumo de oxígeno, está por hora, que igual que en el otro caso, en la línea de tiempo, pero además está dividido por los kilogramos. Entonces, fíjense ustedes qué pasa ahí. Miren cómo cambia la curva. Es importante este cambio. ¿Qué ha ocurrido acá? ¿Qué pueden decir? Porque yo ya les dije la interpretación del primer gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda nos mostraba evidentemente que un animal grande consuma oxígeno. O sea, los pulmones de un elefante son enormes comparados con los pulmones de un ratoncito. Entonces, obviamente, el volumen de intercambio gaseoso, de consumo, ¿cierto? Más que intercambio de consumo de oxígeno de un elefante es muchas veces, esto está en logaritmo, así que es muchas veces el consumo de oxígeno de un ratoncito. Pero ¿qué pasa con el gráfico de la derecha? Cuando hemos corregido por unidad de peso, de gramos, comparemos el elefante con el ratón, con el Harvest Mouse. Profe, tienen una respuesta en el chat. Ah, perdón, sí. Los animales grandes son más eficientes de algún modo en cuanto al consumo de oxígeno. A ver, pero ¿por qué eficiencia? ¿Por qué sería eficiencia la palabra? ¿A alguien se le ocurre otra? Oye, la eficiencia tiene que ver con, claro, con eh, por ejemplo, consumir más en menos tiempo. O rendir más en menos tiempo. Por ejemplo, un auto se dice que es eficiente porque anda más kilómetros por litro.
pero estamos en esta situación acá. Yo, Nicolás, no creo que vaya por el lado de la eficiencia. ¿Quién sería más eficiente en ese caso? El animal más grande. Están consumiendo menos oxígeno por unidad. Si uno se fija, el elefante, ¿qué pasa acá con el elefante? Está consumiendo menos oxígeno por unidad de elefante, de gramos de elefante. O sea, el gramo de elefante, el gramo de elefante le consume menos que el gramo de ratón. Así como estamos ofertando tasas metabólicas y yo no vengo a vender, vengo a regalar, el ratón le consume más. El elefante tiene, aquí alguien dice, Javiera dice, el elefante tiene una tasa metabólica más baja a pesar de que consume más oxígeno. Sí, a pesar de que consume en términos volúmenes mayor de oxígeno, como está el gráfico a la izquierda, pero la tasa metabólica corregida, ¿cierto? Es más baja a pesar de que consumamos oxígeno. Sí, eso es cierto. El volumen que incorpora el elefante es enorme comparado con el ratón, pero su tasa metabólica es más baja, pero estandarizada. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿cómo lo explican? Profe, ¿Sí? es que estaba pensando como que donde son como animales más pequeños, como que tienen que esforzarse más quizás para sobrevivir, o sea, buscando alimento o en sí como para vivir, sobrevivir en el ambiente. Quizás por eso mismo necesita como una tasa metabólica más alta para poder sustentar todas las necesidades que conlleva vivir. Y por eso el elefante, no sé, pues quizás igual gasta, tiene su tasa metabólica, pero quizás conseguir su alimento o sus necesidades al ser más grande como que no las no necesita tanto. Claro, mira, es que esto es un hecho. Esto es un patrón que se ha encontrado y que las explicaciones son amplias. La verdad que no es una sola explicación. Lo que sí que quiero destacar el hecho que es contraintuitivo. ¿Mm? Es contraintuitivo porque uno diría que las tasas metabólicas de animales más grandes deberían ser más grandes en términos absolutos. Puede ser que, sí, de hecho, el elefante consume mucho oxígeno, pero, pero el funcionamiento de un gramo de elefante, si supongamos que tenemos un gramo de elefante o un centímetro cúbico de elefante, ¿cierto? Que pesa un gramo, y tenemos también un centímetro cúbico de un ratón y que pesa lo mismo. Si pudiésemos medir la liberación de energía, de calor, que, sé yo, que producen estos gramos, veríamos el del ratoncito funcionando mucho más que el del elefante. Y las explicaciones van un poco por lo que dices tú, ¿cierto? Por los modos de vida, pero no es la única explicación. ¿No? Por los modos de vida, por la evolución finalmente que ha llevado a que los organismos más grandes tengan ahí un compromiso. Son más grandes o resultan ser más grandes, pero su tasa metabólica por gramo de elefante no es proporcional a ese tamaño. De hecho, mientras más grandes son los organismos, como lo vemos en el gráfico a la derecha, mientras más grandes son los organismos, más baja es la tasa metabólica de su gramo o kilogramo o unidad de volumen. Es cada vez más pequeña. Entonces, es parte de lo que tú dices, de que hay Mercedes, ¿cierto? Es un poco, tiene que ver con el modo de vida. Pero es una característica que no es intuitiva. Los animales más pequeños, aquí se muestra un poco esa idea. Ya tenemos al ratoncito a la izquierda. Los ratones son chiquísimos, son los mamíferos, uno de los mamíferos más pequeños. Son muy pequeños y tienen esta tasa metabólica altísima. Por ejemplo, acá tenemos abajo la balanza, que pesa lo mismo. Pues tenemos un gramo de elefante y un gramo de ratón. Por ejemplo, acá está la pura araña, que es el ejemplo que está ahí. El kilo de
un kilo de musaraña, por ejemplo, aunque tendríamos que tener varias musarañas, tiene una tasa metabólica mayor que un kilo de elefante. Y eso es sorprendente. Las células, en el fondo, el tejido de una musaraña como un todo, está a una tasa de consumo de oxígeno, es como un motorcito que funciona mucho más rápido y va consumiendo más oxígeno finalmente. Entonces eso no es intuitivo, un hallazgo, bueno, ya tiene algunos años, pero gracias a las medidas, a las estimaciones y a los equipos y a la forma en que se puede medir la tasa metabólica, se ha descubierto eso. Entonces, ¿qué pasa? La tasa metabólica basal, a ver, profe, es que será un cálculo, me pregunta aquí, ¿será un cálculo? ¿Y cómo es oxígeno y masa? El ratón, por tener menos masa, resulta al final calculado mayor. Eh, a ver, no entiendo bien tu pregunta. Sí, sí, lo que pasa es que finalmente la tasa metabólica sí es mayor, porque yo tengo acá en el gráfico que tengo corregido la masa del organismo y, y ante una evaluación del consumo me doy cuenta que el consumo de oxígeno es mayor en el caso de la musaraña. Y el cálculo se puede hacer porque se ha podido medir la tasa metabólica con el elefante, ¿ya? Metiéndolo en una cámara, haciendo los estudios, se puede ver que, por ejemplo, el elefante consume cierta cantidad de oxígeno. Por ejemplo, supongamos en 2 horas. Vemos cuánto consume oxígeno el elefante y tenemos la máquina que nos dice el consumo de oxígeno al inicio y el oxígeno al final. No, vemos la diferencia de oxígeno, se puede medir. O sea, yo tengo cierto volumen de oxígeno en esa cámara, porque hay sensores de oxígeno, y también después veo el nivel de oxígeno al final. Y hay una diferencia, que fue el consumo el oxígeno que consumió el elefante. Ya tengo esa medida de volumen de oxígeno que es enorme, ¿cierto? En el elefante puede ser muy grande, varios litros de oxígeno. Eh, y después tomo ese valor de consumo y lo divido por el tamaño del elefante. Y hago lo mismo con la musaraña. La tengo dentro de una cámara, tengo el nivel de oxígeno al inicio, el nivel de oxígeno al final, hay una diferencia, que es lo que consumió oxígeno la musaraña, y ese valor lo divido por el peso de la musaraña que midí, que analicé. Y eso me da como un gráfico que está acá. Es una estimación y es comparable ahora, porque en ambos casos lo estoy haciendo por unidad de peso del animal. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Perfecto, perfecto. Eso quería que quedase claro. La tasa metabólica basal es una medida muy importante en la fisiología. Tienen que, ahora, de aquí en adelante, ojalá pensar de que los organismos tienen una tasa metabólica que es lo mínimo necesario para vivir. Es como haber escuchado ustedes en economía. Harto de la fisiología tiene mucho que ver con lo que pasa en economía. En biología también se ha influenciado bastante por, em, por cuestiones que son del estilo análisis, balance económico. ¿Han escuchado ustedes los gastos fijos en una empresa, en una organización? ¿Se lo ha escuchado? Gastos fijos. No sé si alguno de ustedes estudió algo de economía. Sí, profe, Sí, algo, los algo se gastos. hace. Ajá. Normalmente una empresa tiene gastos fijos. Ya, por ejemplo, yo tengo un negocio, tengo mi emprendimiento, algo así. Ok, se habla de los gastos fijos. Ya, por ejemplo, esta empresa, yo tengo una, qué sé yo, una pastelería, por ejemplo. Y gastos fijos, luz, arriendo. O sea, aunque no entre nadie a comprar, yo voy a tener que gastar en luz, agua, arriendo y los trabajadores. Y eso es un gasto fijo que tiene la empresa, el negocio, por ejemplo.
y nada que hacer. O sea, tiene que estar eso considerado dentro de el contador tiene que tenerlo en cuenta. Y eso es un gasto que se va sí o sí todos los meses. Entonces, obviamente, el dueño del negocio tiene que vender más para poder no solo pagar eso, sino que tener una ganancia. Entonces, los seres vivos tienen lo mismo, ¿no? Un ser vivo tiene un gasto fijo de consumo que va a tener que ver, como vimos recién, con su tamaño corporal, y ese consumo de oxígeno es lo mínimo que tiene que alimentarse para mantenerse al menos vivo, al menos estar ahí parado y viviendo, respirando, tiene que consumir una energía tal que le permita mantener esa tasa metabólica basal. ¿Ya? Entonces, eso es un aspecto importante de la fisiología de los animales, particularmente. Bueno, todos los organismos tienen una tasa metabólica basal. En algunos es más abierto, en otros es más cerrado, más fijo este valor. Pero eso es importante porque esa tasa metabólica basal se ha visto que influye, el metabolismo globalmente influye en cómo responde el organismo al entorno. Eso es lo que quería destacarle, vamos a seguir hablando de esto, pero ahora vamos a hacer una pausa, ya son las 9:30, así que vamos a hacer una pausita de 20 minutos para ir a recuperar nuestro metabolismo, para ir a aumentar la tasa metabólica tomando un cafecito o algo así. Eso, sí, pues, en eso estamos, Juan, empezando a hacer la pausa que me contaba acá. De 20 minutos, entonces son las 9:34, entonces hacemos la pausa son las 9:35 hasta las 9:55. ¿Bien? Nos vemos enseguida entonces. Sí, profe. Ok, son las 9:56 y vamos a continuar con la clase. Vamos a seguir conversando, contándoles y esperando el feedback de ustedes sobre esto de los estados fisiológicos, ¿cierto? Hemos estado hablando del estado fisiológico del organismo, de que el estado fisiológico tiene que ver o es parte importante de cómo un organismo va a responder a los estímulos ambientales, a los estímulos del entorno, no solo de factores abióticos, sino que también bióticos. Y dentro de las componentes importantes de un estado fisiológico es la tasa metabólica basal en reposo que presenta un organismo. Y hemos visto acá que esta tasa metabólica basal está fuertemente influenciada por el tamaño corporal de los organismos. ¿Ok? Está clara la idea, ¿cierto? Es importante esto porque nos ayuda en ciencia yo creo que nos da un mensaje muy importante, que es que uno tiene que ser riguroso con las medidas, con cómo se evalúan. Una gran diferencia que hace al científico, ya sea bioquímico, biólogo, químico, es que muchas de las cosas que uno observa se tienen que evaluar y medir. Hay técnicas, bueno, ahí está la experiencia del laboratorio, ¿cierto? O de terreno, que es importante, que es la de poder medir y tratar
transformar lo que uno observa en datos que son medibles, que pueden ser medibles por cualquiera. Ya, en ciencia hay cada vez más es valorado eso. Ustedes se dan cuenta, en este mundo que vivimos ahora, en la crisis esta de la pandemia, es súper importante tener datos. Datos bien medidos, datos comparables, datos sobre todo que se puedan repetir. ¿Ok? Una de las gracias de la ciencia es que lo que uno hace lo puede hacer cualquiera. Y por eso uno tiene que describirlo bien y reportarlo en un informe, en un manuscrito, normalmente, que es una publicación que revisan otros investigadores, y que pueda realizarla, ejecutarla cualquier persona en cualquier lugar del mundo. ¿Cierto? Ustedes eso ya lo saben. La investigación científica tiene que ser repetible. Es una idea, una premisa fundamental en ciencia. Todos los experimentos que ustedes hagan tienen que ser descritos y hechos en condiciones tal que lo pueda repetir cualquier persona en el mundo, teniendo cualquier grupo de investigación, teniendo el protocolo, teniendo los pasos que ustedes siguieron. Es como una receta, ¿cierto? Una receta de que uno quiere hacer una pizza, quiere hacer qué sé yo, cualquier tipo de alimento, una churrasca, por ejemplo. Hay una receta. Y eso lo puede hacer cualquier lugar, en cualquier lugar del mundo, teniendo los elementos. En el fondo la ciencia también es así. Uno tiene que tomar datos, tiene que tomar esos datos de una manera repetible, confiable, con niveles de error. Siempre va a haber una estimación con error, ¿cierto? Más, menos. Pero bueno, eso es lo que ha pasado en estos estudios de la fisiología y de los estados, que a la medida que los investigadores han ido evaluando más este asunto de la tasa metabólica, se ha llegado a estas nociones, ¿cierto? Que están basadas experimentalmente. Este gráfico que ustedes ven acá arriba resume un montón de trabajo. Mucha gente que ha colaborado con distintos organismos. No es fácil tener una cámara de oxígeno de un elefante, de, de animales pequeños incluso, como lo vimos en el caso de los insectos. Pero eso ha generado entonces esta teoría que tiene harto base experimental, tiene mucha información, ¿cierto? Que la sustenta. Entonces, un mensaje importante de esto también es que hay que realizar investigación y que sea verificable con datos confiables y que se pueda repetir siempre en cualquier lugar del mundo. Acá quería mostrarle un artículo que salió hace unos años ya, pero que muestra esta relación de tamaño corporal con la tasa metabólica, como se le llama también masa específica. Masa específica se le llama también porque está corregida por la masa del organismo. Y también se ve que es una relación que puede ser de una pendiente negativa de menos un tercio, menos un cuarto. Pero es una pendiente negativa, y acá se muestra, a diferencia del caso anterior, que está un poquito más ilustrativa aquí, con los puntitos, digamos, bien claritos, pero en realidad cuando uno toma datos tienen una variabilidad. ¿Se fijan ustedes que acá tenemos variabilidad en el tamaño, en el eje de las y voy a escribirlo acá acá hay variabilidad en este rango, hay variabilidad acá, ¿cierto? Porque es un rango, y también, por ejemplo, en este sentido hay variabilidad. Entonces, en el fondo, el dato es toda esta nube. Ya no sé si entienden estas figuritas que son, o sea, si soy claro en explicarle esta idea que hay una variación en este sentido, y en el otro eje también hay una variación. Entonces, el dato que está aquí al medio, en el punto, es un dato que está en el promedio de una nube de datos, pero se grafica así. Aquí nuevamente también los sistemas biológicos son variables, hay siempre variación, pero globalmente, al hacer este análisis comparativo de organismos, y este gráfico es de una revista muy buena, y incluye datos desde mamíferos hasta algas, ya para mostrarles que
Incluso en organismos como las algas, plantas, se da también esta relación de que la tasa metabólica masa específica, o sea, corregida por tamaño, va disminuyendo en la medida que el organismo es más grande. Y eso es una, casi, no es ley. En biología no hay ley, pero hay una regla o un principio o una tendencia fuerte, porque tiene variación. Hay variación, siempre se escapan algunos animales. No es una ley que diga que no falla nunca, pero las leyes en ciencia deberían nunca fallar. Pero en biología siempre hay una excepción, siempre. Siempre están los extremos también. ¿Ok? Entonces, esto es la idea de la tasa metabólica basal, peso específica corregida por el tamaño, que nos da esta idea de que el gramo de organismos más grande tiene una tasa metabólica menor que el gramo o kilogramo, dependiendo de la unidad, de organismos de tamaño menor, que es más alta la tasa metabólica basal en reposo. ¿Ok? Esa es una idea importante. Entonces tenemos la tasa metabólica basal, que es la cantidad de calorías requerida para mantener un cuerpo funcionando. Así se define, pero esas calorías vienen de, se necesitan incorporar para consumir. ¿Mm? Es como el ejemplo del auto, a mí me gusta porque los autos tienen también distintas tasas de consumo de benzina, ¿cierto? Un camión, un auto chico, si un auto pequeño, un city car, tiene una tasa. Bueno, pero ahí sí que también habría que hacer la correlación. Pero se requiere, en vez de benzina, calorías para funcionar. Nosotros nos alimentamos, los que han hecho dieta se han dado cuenta que se basan mucho en el consumo de calorías. ¿Cierto? ¿Cuántas calorías estoy consumiendo? También tiene que ver con el tipo de alimentos, si es cierto carbono, si es fibra, o sea, si es proteína. Pero muchas veces todo eso se traduce en calorías, que es la energía que nosotros requerimos para funcionar. Ahora, un poco lo que yo preguntaba y que Mercedes trataba también de responder, eh, ¿cómo es que ocurre esto? ¿Qué explica esto también? Y ahí hay un- un factor a considerar también cuando estamos hablando de la tasa metabólica basal, que se ha visto que también hay un factor importante que está asociado al tamaño y que es la temperatura corporal. ¿Ya? Estas tasas metabólicas basales que estamos observando y la relación negativa de la tasa metabólica a peso específica en función del tamaño, hay un factor que influye mucho en esto, que es la temperatura corporal. Y que esa temperatura corporal está enmarcada en una idea que es la de la termorregulación. ¿Ya? La termorregulación. Termo es temperatura, regulación es la regulación de la temperatura. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos un proceso que viven los organismos y que es distinto de acuerdo al tipo de organismo en cuanto a cómo termorregulan, cómo mantienen una temperatura. Mm, Y en esto, han escuchado tal vez ustedes por ahí, que hay organismos que se llaman homeotermos y hay organismos que se llaman poiquilotermos. ¿Ya? Los homeotermos son organismos que mantienen una temperatura corporal constante. Nosotros, los seres vivos, perdón, los mamíferos, tenemos una temperatura corporal constante, ¿cierto? Si tomamos un termómetro, vamos a tener 36,5, 36, por ahí, ¿cierto? 36, 36,5. Ya sabemos que ahora con esto del coronavirus, siempre que nos miden, estamos midiendo eso y si estamos por sobre esa temperatura, estamos en problema que tenemos fiebre. Y por debajo también, ¿cierto? Pero nuestra temperatura se mantiene constantemente estable, variable, pero alrededor de los 36 grados, ¿cierto? Un poquito más, un poquito menos. Y somos homeotermos. Tenemos mecanismos internos que nos permiten mantener la temperatura estable. Podemos estar en el desierto, podemos estar en el polo norte, polo sur, bajo el agua, en cualquier lugar. Nuestra temperatura va a ser 36,5, 36 grados, nuestra temperatura va a ser constante. ¿Qué pasa si uno se muere? ¡Pum! La temperatura baja, ¿cierto? Porque el ser vivo
que es homeotermo, mantiene su temperatura en forma estable. Los poikilotermos, en cambio, la temperatura corporal es variable. Quiere decir que varía. Algunos mamíferos teóricamente hemotermos pueden tener temperaturas corporales no estables. Bueno, digamos que si bien nuestro principio sería mantener una temperatura estable, o sea, pareja, bueno, esto también, como les contaba, en biología nunca hay una cuestión así de absoluta, siempre hay varias variabilidades. Pueden tener corporales que no son tan estables, que fluctúan, pero en esencia, igual, los poikilotermos también, pasa de que hay organismos que aparentemente es más estable, pero siento que su temperatura es variable. Pero bueno, en todo caso, esta dicotomía de homotermos y poikilotermos, que es un poquito antigua, diríamos yo, se ocupa, es vigente, pero ahí se ha venido reemplazando por esta otra, que es la de hablar de ectotermos y de endotermos, ¿ya? Porque ha habido y quizá problemas en que hay muchas variantes que no son tan constantes, que también son variables, entonces, si bien estos conceptos se mantienen, han ido creciendo o hay investigadores que prefieren hablar de ectotermos y de endotermos, que es una categoría también interesante de cómo ver esto de la temperatura corporal. Y ectotermos, si el calor, la temperatura que tiene un ratoncito, una lagartija, un pez, o sea, en el fondo, el ectotermo va a apuntar a aquellos en que la temperatura proviene en su mayor parte del medio ambiente. Y es el caso, por ejemplo, de la lagartija. Entonces, todo aquel organismo en que la temperatura que tiene, que yo lo puedo medir, ¿cierto? Con un termómetro, si la temperatura no es, depende más bien del entorno, yo le voy a ver que son ectotermos. No me voy a preocupar si es estable o no es muy estable en el tiempo, sino que me pregunto de la fuente por la cual esa temperatura se da, ¿ya? Y en ese caso digo, si un organismo tiene su temperatura y esa temperatura depende del medio ambiente, a ese tipo de organismo le voy a llamar ectotermos. ¿Ok? En cambio, aquellos organismos en que yo cuando mido su temperatura y veo que, ahí dice calor, pero es calor, ¿ya? Si el calor se origina a partir de actividad metabólica, o sea, la temperatura que tiene, que es calor, ¿cierto? Por ejemplo, independiente si es muy estable o no muy estable, me pregunto más bien por el origen. Si es interna, yo ahí voy a hablar de endotermos. ¿Ok? Entonces, estas dos definiciones son un poquito más precisas, diría yo, o mejor ordenan la situación sobre la temperatura corporal de los seres vivos, que tiene que ver con el origen del calor y la temperatura que tienen. Y esto va a estar asociado con la tasa metabólica. ¿Ok? Entonces, eso es una dicotomía. Los peces, por ejemplo, tienen una temperatura que depende del ambiente, como las lagartijas. Hay organismos que se le llama, en términos generales, se le llama sangre fría, pero eso es coloquial, eso es un término muy genérico, pero la temperatura puede ser sangre caliente también, o sea, una lagartija cuando está al sol se calienta. Entonces, una lagartija es un claro ejemplo de un organismo que es ectotermo. A la sombra está fría y va a tener la temperatura que hay ahí. Al sol va a tener la temperatura que hay ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace una lagartija? Va a tratar de mantener su temperatura constante, no lo va a lograr exitosamente, pero su temperatura no la genera ella. Va al ambiente frío, se hace calor, va al calor si tiene frío y se calienta, entonces va a ser totalmente abierta al, al ambiente en cuanto a su temperatura corporal. ¿Ok? Por ejemplo, la serpiente, no sé si ustedes han visto la serpiente, que si ustedes tocan una serpiente en la mañana, ¿le ha tocado? No sé, a mí me ha tocado. Yo he tocado serpiente en la mañana y no te No, hacen nada. profe. Sí, a mí me ha pasado un par de veces de que he ido a terreno y en Chile hay serpientes, ¿cierto? A mí me desagradan un montón. Pero, pero si ustedes en la mañana, a las 6 de la mañana, están en la montaña
no digan cómo, pero yo estaba en la montaña a esa hora y he tocado serpientes y están, pero frías, y apenas se mueven, porque su temperatura depende del ambiente y su tasa metabólica, cuando el ambiente es bajo, o sea, cuando tiene baja temperatura en su cuerpo, tiene baja tasa metabólica y no hacen nada. Están súper quietas, súper poco activas. Esa misma serpiente al mediodía al sol es otra cosa. A mí me ha tocado también ver, hay culeras de serpientes que hasta casi se paran, medio cuerpo parado mostrando sus dientes para atacar cuando uno las molesta al mediodía. Pues muy activa. Mucha temperatura, aumenta su temperatura corporal y tiene una tasa metabólica alta y son súper activas. Entonces son ectotermos. Ustedes han escuchado los acuarios, ¿cierto? Aquí hay acuarios que son, para los que tienen acuario y tienen pececitos en acuario, ¿han fijado que hay peces que son tropicales, que requieren que el agua uno caliente el agua, y hay otros que no son? Entonces estos peces son ectotermos y su temperatura corporal óptima va a depender del ambiente. Yo tengo que ponerle un calentador a algunos acuarios, a otros acuarios no, va a depender del. Pero todos los peces son ectotermos. Y los endotermos, como nosotros, como está abajo esa yaca, ese marsupial, son endotermos. La temperatura, el calor, se origina a partir de la actividad metabólica. ¿Ya? Y es muy distinto. O sea, el origen del calor no viene de afuera, sino que viene de adentro. Y mantienen su temperatura por actividad interna. Ya aquí está el caso del ectotermo, ¿cierto? Mantiene entonces su ectotermo, la temperatura corporal dependerá de la temperatura del ambiente. Fuentes externas, es clásico esto de que ellos lagartijean, ¿cierto? Lagartijear es termorregular con el sol, pero lo inverso es irse a la sombra. Muchos reptiles hacen eso. Están tratando de mantener una temperatura, pero depende del ambiente. Obviamente, si esa roca está ardiendo a 60 grados, la lagartija se va a ir, porque hay una temperatura a la cual las proteínas se denaturan, qué sé yo, entonces no puede ser tanta temperatura. Y también, por temperaturas muy bajas, también el organismo puede dejar de funcionar. Se cristalizan, el agua, bueno, las células tienen mecanismos para evitar el congelamiento, pero de todas maneras, no puedes tener mucho frío, estar expuesto a baja temperatura ni a muy, ni muy alta. A todo esto, en la evolución también, la morfología de los seres vivos ha ido relacionándose con eso. Por ejemplo, la presencia de espinas. Esta lagartija de nuevo es la lagartija que sea de ambientes con mucha temperatura, pero por ejemplo en Estados Unidos hay unas lagartijas que tienen puntas, así como los dinosaurios. ¿Se acuerdan de los dinosaurios que tienen muchas puntas? Se supone que las puntas en la piel liberan calor. ¿Ya? En los extremos, las prolongaciones de la piel liberan calor, entonces algunas tienen ciertas características que le permiten liberar más calor aún. Bueno, aquí quería mostrarles un gráfico también importante, interesante en fisiología de organismo y esta relación de estado fisiológico dependiente de la temperatura. Acá abajo está la temperatura ambiental, imaginemos que uno está en distintos ambientes, y la temperatura corporal. ¿Qué pasa con los endotermos? En general, esto pasa con los endotermos. El endotermo, como nosotros, mantiene una cierta temperatura estable a través de procesos internos. Y endotermo uno puede caracterizarlo como que es relativamente estable. Y los ectotermos, su temperatura, al contrario, va a depender del ambiente. Va a ir en proporción a la temperatura del ambiente. Hay una relación directa entre temperatura y ambiente, con ciertos límites, que les contaba recién, o sea, de tolerancia a los extremos, o sea, hay una temperatura muy baja que es inviable para una lagartija, y hay una temperatura alta que también es muy inviable, pero dentro de cierto rango de viabilidad va a poder vivir y va a tener una temperatura que depende, que está en estrecha relación con el ambiente. No genera calor, en el fondo su metabolismo va a estar dependiendo de la temperatura del ambiente. En cambio, los endotermos, su temperatura independiente del ambiente en que estén, la van a mantener constante.
Entonces está en estas definiciones de endotermos y ectotermos. ¿Cómo se mide la temperatura corporal? Eso es un dato nomás, porque les recordaba yo que los científicos tenemos que tener datos. Tenemos datos y tienen que ser datos confiables. Y me faltó el acento, el termómetro. Bueno, pero ya está conocido esta maquinita, ¿cierto? Ya está de moda esta maquinita ahora, todo el mundo la conoce. Para medir temperatura, sin contacto. Pero, por ejemplo, estas son menos conocidas, las termocuplas. Estas se ocupan mucho para medir la temperatura en forma más precisa, que se pueden introducir, ¿cierto?, en la boca, en distintas partes del organismo de los animales, y se conectan a un sistema digital que nos permite registrar la temperatura de forma muy precisa, mucho más precisa que estas mediciones. Y también están las técnicas más modernas, tampoco, estas son invasivas, las termocuplas y aquellos dispositivos que se introducen en el cuerpo son más invasivos, pero nos dan una buena medida del interior, muy buena medida de la temperatura interior. Pero están más de moda los mecanismos de teledetección, diríamos yo, por ejemplo, este que dispara un rayo láser y con eso puede determinar la temperatura, y también todos estos sistemas de imágenes que también permiten detectar cambios de temperatura, o sea, la temperatura corporal de los organismos, por ejemplo, los drones que también se están ocupando para medir con cámaras digitales especializadas en temperatura a gran distancia. Simplemente un mensaje de las máquinas. Todas estas máquinas con conocimiento de temperatura tienen distintos grados de confiabilidad, de error en el fondo. Unos tienen mucho error. Estas máquinas de acá que se ocupan en el supermercado tienen errores altos. Bueno, no es una máquina muy confiable, normalmente más especializada, si tienen menos variación, son más precisas en apuntarle a la temperatura verdadera. Pero se están desarrollando cada vez más máquinas con altos niveles de precisión. Y también que son más focalizados, porque, por ejemplo, un termómetro como una termocupla mide la temperatura, pero las máquinas nuevas nos permiten ver la variación dentro del cuerpo de la temperatura. Es muy interesante en qué parte del cuerpo hay más o menos temperatura, que globalmente el organismo tiene una temperatura. Pero sabemos que ahora hay heterogeneidad en la temperatura, no es la temperatura en la oreja, que en la cola, que en el lomo de un animal, ¿cierto? Sabemos eso ahora, que se pueden hacer estudios más detallados de la variación de la temperatura del organismo. También apuntando a este hecho está volviendo un poco a esta relación que está de acá. Yo quería volver a ella, a este asunto de los tamaños corporales y la tasa de consumo de oxígeno, y como se llama, masa específica, o sea, corregida por tamaño. Y acá hay una cuestión que trata de explicar también esto. Y hay una cuestión física muy obvia, muy obvia. Ustedes se van a dar cuenta acá. Hay una relación que se da para todos los cuerpos, pero todos los cuerpos, que es la relación superficie-volumen. No sé si la han escuchado por ahí. Aquí tenemos nosotros un ejemplo para graficar esta idea. Tenemos tres tipos digamos, cubo. Un cubo de 1 centímetro de longitud. Aquí, este tiene 1 centímetro de longitud. Este son varios de esos y tiene 2 centímetros acá, 2 centímetros de longitud, ¿cierto? Este tiene 3 centímetros de longitud. Entonces, en longitud son distintos, ¿cierto? Uno tiene el doble, tiene un poco más. Tenemos claro que en longitud estas tres figuras muestran distinta longitud. En cuanto a superficie de estos cuadros, de estos cubitos, ¿cómo se calcula la superficie? Tenemos que sumar, ¿cierto?, las caras que tiene. Ya, ustedes van a decir, ¿por qué me está explicando esto? Pero cálmense. Ya viene la relación con lo de la tasa metabólica. Espérense un poquito. Síganme nomás en esta idea.
La longitud la podemos medir, ¿cierto? Claramente, y que estos cubos tienen 1 centímetro de longitud el primero, 2 centímetros de longitud el segundo, 3 centímetros de longitud el tercero. ¿Qué pasa con la superficie? Y ya se pone un poquito más complicado. ¿Cómo mido la superficie? Lo que tengo que hacer, por ejemplo, en este cubo, es medir ancho por alto, ¿cierto? Y eso lo multiplico por 6. O sea, tengo el área de un lado, aquí, el área de este lado, y como tiene 6 caras, 6, ¿cierto? Este otro tiene 2 centímetros por 2 centímetros, y esto también lo multiplico por 6, y me da 24. Este era 6, este es 24. Y este que es 3, 3 por 3, 9, ¿cierto? Y por 6 me da 54. ¿Se fijan ustedes qué está pasando con el aumento en la longitud de 1, 2, 3? Y la superficie, 6, 24 y 54. ¿Ya? Hay distintas series. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen es alto, ancho y fondo, y eso me da en un cubo de 1 centímetro por lado, me da 1 por 1 por 1, ¿cierto? Multiplico ahora también el fondo, digamos, alto, ancho y largo, diríamos. Y eso me da 1 centímetro cúbico para este. Para este 1 centímetro cúbico, estamos claritos, ¿cierto? Que tiene 1 centímetro de lado, una superficie de 6 centímetros cuadrados y un volumen de 1 centímetro cuadrado. En cambio, este otro que está acá, tenemos que 2 centímetros de longitud. El área es 24 centímetros, porque es 2 por 2 por 6 caras. Y el volumen es 2 por 2 por 2, me da 8, ¿cierto? Y ahí tenemos listo este, y este otro cubo que tiene 3 por 3 por 3, 27. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Fíjense ustedes los números, cómo son distintos. Acá es lineal, 1, 2, 3, una lineal, una pendiente clarísima. Pero acá es 6, 24, 54, ya no hay una diferencia exacta. La diferencia que hay entre 6 y 24 no es la misma que entre 24 y 54. Y con el volumen pasa aún peor, 1, 8 y 27. ¿Ok? Entonces, no son las mismas series para los mismos objetos, ¿cierto? Los tres de estos cubos, las series son distintas para la longitud, para la superficie, para el volumen. Si hacemos el cociente entre la superficie y el volumen, y esto es lo que yo les contaba acá al inicio, la relación superficie-volumen, fíjense lo que pasa con la relación superficie-volumen para estos cubos. El cubo tiene una superficie de 6 para un volumen de 1, me da 6:1, la relación superficie-volumen. Este tiene una superficie de 24, que es respecto de del volumen, ¿cierto? Es 3:1. Y este, respecto de la superficie del volumen, es 2:1. ¿Ya? Tienen distinta relación superficie-volumen estos objetos. Entonces, ¿qué pasa con este objeto más pequeño? Este cubo más pequeño tiene más superficie que volumen proporcional. Este tiene una superficie que está más cercana a su volumen. Entonces, proporcionalmente, a diferencia del más pequeño, su superficie no crece más que su volumen. En cambio, este sí. El más pequeño tiene más superficie que volumen. Y eso no era tan claro. No era tan claro de mirar así los cubos directamente. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea de que este cubo tiene más superficie en proporción al volumen que este último cubo? De mero calcularlo. Y esto es para cualquier tipo de objeto. Esto no es biología, esto es física, digamos, incluye la biología, pero la biología ahí vamos a conectarlo. ¿Ya? ¿Pero les queda claro? ¿Les queda claro? ¿Cierto? Esto nada que hacer.
Nada que hacer prácticamente. Sabemos que es así. Es una convención en ciencia, qué sé yo, pero tenemos claro que un cubo, ¿cierto? De 1 centímetro de lado tiene una relación de superficie que es 6 de superficie, 1 de volumen. En cambio, el mismo cubo multiplicado, ampliado 3 veces, ¿cierto? Para, digamos, ampliado, en vez de ser de 1 centímetro de lado, 3 centímetros de lado, ese cubo ahora su superficie es 2 y su volumen es 1. O sea, uno podría decir que mientras el volumen crece en una magnitud, su superficie crece en 6 magnitudes. En cambio acá, su superficie creciendo en una magnitud, su volumen crece solo en 2. ¿Ya? Entonces, si ponemos en marcha, por ejemplo, el crecimiento de esta esfera, en las esferas pequeñas, la relación de superficie va aumentando más, aumenta más la superficie que volumen en uno pequeño que en uno grande. Hay una desproporción entre la relación volumen y entre superficie y volumen. ¿Ok? Bien, bien, Nicolás. Me interesa que quede muy claro. Ahora vamos a hacer el paralelo con los seres vivos, con la biología. La relación superficie-volumen, acá tenemos distintos animales de relación superficie-volumen, qué sé yo, un lagartijo, un gecko, un camaleón, un cocodrilo y un tremendo dinosaurio. Nosotros acá tenemos una relación también de ese estilo, ¿no? Para organismos ectotermos, igual vamos a tener que, que el organismo pequeño, aquí la relación superficie-volumen, en este va a ser más pequeña. Pensemos en los organismos, ¿cierto? Y acá vamos a tener otra relación superficie-volumen. Entonces, mientras más grande es el organismo, va a tener más superficie que uno pequeño. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la superficie? ¿Qué pasa con la superficie y el calor? A ver si a alguien se le puede ocurrir. Pensemos en calor y la superficie. Pensemos más en particular, ya para hacerlo más directo. ¿Qué pasa con la pérdida del calor y en la superficie? En un ser vivo o también en un objeto cualquiera. A mayor superficie, mayor pérdida de calor. Claro, exactamente, eso pasa. Y proporcionar, claro, mientras más superficie uno tenga, se pierde más calor, ¿cierto? Si yo por ejemplo, tengo una esfera pequeña, eh, comparado con una esfera grande, o sea, la esfera grande va a ir perdiendo más calor. Pero resulta de que si yo tengo el mismo volumen, aquella esfera que es más pequeña va a tener más superficie en proporción a ese volumen. Entonces la esfera más chica va a perder más calor en proporción al volumen. ¿Mm? Entonces eso pasa, ahora pensemos en los seres vivos. ¿Qué pasa? Los seres vivos pequeños van a ir perdiendo calor más rápido que los organismos más grandes, corregido por volumen. Entonces, tanto a los seres vivos como a los objetos pequeños, como tienen proporcionalmente más superficie que volumen, y si entendemos que por la superficie se pierde calor, van a ir perdiendo más rápido el calor que un ser vivo grande. Meramente por cuestiones físicas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con una lagartija pequeña, un organismo pequeño? Por ejemplo, pensemos ahora en mamíferos, un ratón que habíamos visto antes. El ratón pequeñito tiene más superficie en proporción a su volumen que el elefante. Entonces, ¿qué le pasa al ratoncito chico? Proporcionalmente, por su superficie, va a perder más calor. ¿Mm? Comparado a igual con un elefante, con un elefante. Entonces, se dice, y ese es el argumento, de que un organismo pequeño tiene que estar produciendo más calor, porque lo está perdiendo más rápido.
Ya, el organismo más chico, el ratoncito, tiene que producir más calor porque por su volumen, por su tamaño, por su tamaño corporal, tiene mucha superficie en relación al volumen, entonces tiene más área en la cual pierde calor que lo que proporcionalmente lo hace el elefante. ¿Ya? Entonces el elefante tiene, en relación a su volumen, menos superficie de pérdida de calor. Entonces la pérdida de calor está presionando más a los más pequeños que a los más grandes, y la tasa metabólica basal, ¿cierto? Entonces de un organismo pequeño debiera ser más alta para mantener esa pérdida de calor, para dar cuenta de esa pérdida de calor, que el animal más grande. ¿Ok? Entonces por ahí va. Estas son cuestiones físicas que tienen que ver con las propiedades de los objetos, y por meras características de física, ¿cierto? Va a perder más calor un animal pequeño que un animal más grande. Entonces acá tenemos nosotros esa situación de los ectotermos. Va a tener esta tasa metabólica bueno, ya sabemos que son los ectotermos, ya sabemos que son los endotermos, y aquí en el caso, si yo le hablé de la tasa metabólica, ¿cierto? Estamos hablando de tasa metabólica basal, se hace a partir un poco de estas diferencias de ectotermos también, que vamos a tener organismos que por tamaño van a perder. O sea, en el caso del ectotermo es muy, muy crítico esto del tamaño. Pero quisiera hacerles otra indicación, que en el caso de los ectotermos, la tasa metabólica basal de la que yo le hablé hace un rato, se le llama tasa metabólica estándar porque también se incluye una corrección por el hecho de ser ectotermo, y tiene que ver con el tamaño. ¿Ya? Entonces, pero vamos a hablar enseguida de esa idea de la tasa metabólica estándar. Seguimos hablando de los ectotermos. Los ectotermos, que son una situación un poquito más abierta al ambiente, y dejando de lado esta idea del tamaño, ¿cierto? Que ya vimos cuál es la incidencia, que en el fondo el tamaño corporal demanda, un tamaño pequeño demanda mucho más, más metabolismo, más actividad metabólica, porque tiene que responder, ¿cierto?, a esa pérdida de calor. Y miremos esta situación un poco cómo se mantienen los seres vivos, pero centrado un poco en los ectotermos. Aquí lo que les intento mostrar es, en el caso del ectotermo, como un pez o la lagartija, la tasa metabólica en reposo se puede medir, ¿cierto? Hay distintas temperaturas, pero resulta de que en el caso de los ectotermos, tenemos acá la tasa metabólica estándar, que es la que podemos medir en reposo, ¿cierto? Pero en el caso del ectotermo se llama estándar más que basal. Hay que corregirla por la temperatura ambiental. Entonces también está esta estándar. Y resulta de que aquí nosotros graficamos el consumo de oxígeno de este pez, y como depende del ambiente, vamos a obtener nosotros que en actividad a la temperatura aumenta. Y esta es la tasa metabólica activa. O sea, ¿qué quiere decir? Como este es un ectotermo, su temperatura en reposo va a ser esta que está acá en rojo, y en actividad va a depender de la temperatura del ambiente. Entonces, hay un margen aquí que se llama margen de actividad que puede desarrollar. Si esta es la actividad basal con la temperatura que tiende a crecer, y, y sabemos que por actividad esto puede tener una curva, en el fondo toda esta diferencia es lo que le queda al organismo para cambiar su tasa metabólica. Una actividad metabólica que puede subir. A ver, para decirlo en otros términos, un ectotermo, que sabemos que su temperatura varía con el medio ambiente, va a tener una tasa metabólica ya no basal, vamos a hablar de la estándar, porque es ectotermo, pero aún así va a tener
un margen posible de despliegue de metabolismo que es variable, aunque tiene extremos, ¿cierto? Aquí temperaturas muy altas va a verse afectado, temperatura muy baja va a verse afectado, pero va a tener un amplio margen de tasa metabólica producto de la temperatura del ambiente. Ya, lo que le contaba un TRC, la lagartija, por ejemplo, la serpiente, tiene una tasa metabólica basal dada, pero vamos a la tasa metabólica estándar, pero al mediodía, cuando la temperatura es alta, por ejemplo acá, va a ser muy activa. Ya, el pez le pasa lo mismo, la lagartija, la serpiente. Entonces, esa diferencia que hay entre su tasa metabólica estándar en los ectotermos y la temperatura le va a dar todo un margen en el cual puede tener actividad. ¿Okay? Eso le pasa a los ectotermos que tienen esta capacidad de respuesta. Eso es la curva de tasa metabólica en función de la temperatura en ectotermos. Y la que pasa con los endotermos es distinta. Es muy distinta la curva. Es como una especie de U, más o menos como una U. Hay una cosa así que como que tiende a bajar, a establecerse abajo y después sube. En los endotermos pasa que tenemos una tasa metabólica acá, nosotros que fíjese usted, porque es muy alta cuando la temperatura del ambiente, recuerde que estamos hablando de los endotermos, ellos mantienen una temperatura interna basal, y acá se llama temperatura basal, una tasa metabólica basal que está acá, esta, y la tasa metabólica empieza a aumentar en los endotermos cuando baja la temperatura ambiental. Es bien raro, pero pasa eso. Cuando hace mucho, cuando la temperatura del ambiente es fría, cuando salimos al frío, por ejemplo, ahora que viene el invierno, nuestra tasa metabólica empieza a aumentar. ¿Recuerdan ustedes un mecanismo para aumentar la tasa metabólica cuando hace frío? ¿Qué me puede deducir? Un mecanismo de ustedes mismos. Cuando estamos a una baja temperatura. Evitar. Tiritar, exactamente. El shivering, el tiriteo, tiene que ver con eso. Nosotros empezamos a aumentar nuestra tasa metabólica cuando hace mucho frío, porque somos endotermos y tenemos que tratar de mantener la temperatura. Entonces la tasa metabólica aumenta. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? es Sí, que sí. estamos como en la hora de término ya. Ya, ¿qué hora es? Oh, tiene razón, sí. Ya, vamos a continuar mañana con esto, pero échale una mirada a estas curvas que son muy distintas de la tasa metabólica de los ectotermos y de los endotermos, muy, muy distintas. Pero tiene razón, se me estaba pasando el tiempo, así que gracias, Mercedes, y nos estamos viendo mañana. Profe, me ha dicho todo el día Mercedes, soy ¿Quién eres? Natalia. Ah, aquí cuando tú hablas me aparece marcado esto, disculpa, Natalie. Me aparece marcado acá cuando tú hablas. No, parece que es la memoria que se quedó ahí. ¿Natalia? Gracias, Natalia. Sorry. Sí, profe. Ya. Ya, mañana nos estamos viendo entonces. Así que Bueno, profe, que esté muy bien. ustedes también, pues cuídense mucho. Cuídese. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.